Estamos en Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5. Vamos a estar viendo todo el capítulo hoy. Nehemías, capítulo 5. Leemos Nehemías capítulo 5 y dice: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Habían quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Dijeron: lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová. Y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío,
y de todo lo que hice por este pueblo. Amén. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo Nehemías. Y gracias, Señor, porque estas cosas quedan escritas para nuestra enseñanza. Pedimos que nos enseñes hoy, que nos hagas ver lo que no podemos ver, y que podamos salir de este lugar no solamente con más entendimiento, sino con el deseo de poner en práctica lo que hemos estado escuchando. Trabaja en nuestros corazones, trae convicción donde sea necesario, trae iluminación donde sea necesario, trae convicción, trae cambio en nuestras vidas donde sea necesario. Habla a tu pueblo por medio de tu siervo, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. En el siglo XIV hubo una pandemia en Europa que se le llamó la peste negra o la peste bubónica, bubonic plague, desde 1347 al 1350. Esta pandemia, esta enfermedad fue tan letal, hubo tanta mortandad que las cifras no concuerdan o no están de acuerdo, pero algunos han dicho que hasta 1/3 de la población en Europa murió por esta pandemia. Piensen en eso. 1/3 de la población en Europa murió por esta pandemia. Casi 25 millones de personas. 1 de cada 3 murió en esta pandemia. Si lo ponemos y lo comparamos, por ejemplo, en los Estados Unidos hay aproximadamente 350 millones de habitantes en los Estados Unidos. Es como si en el día de hoy se murieran 117 millones de personas por una pandemia, por una enfermedad. Entonces eso sucedió en Europa. Y lo que pasó es que muchos huyeron de estos lugares para tratar de preservar sus vidas. Pero hubieron algunos, específicamente cristianos, que no huyeron, que se quedaron donde estaban para servir a los enfermos. Se quedaron donde estaban para ayudar a los enfermos. Y esto resultó en la muerte de muchos de ellos al quedarse a servir. Esa enfermedad surgió en diferentes momentos en Europa, y en casi 80 años más tarde, en el 1527, esa enfermedad volvió a surgir en una ciudad que se llama Wittenberg, donde en esta ciudad estaba el gran reformador Martín Lutero. Si han escuchado del Martín Lutero, él es el que clavó las 95 tesis en la catedral en Wittenberg para, por así decirlo, iniciar la reforma. Y cuando otros huyeron, Martín Lutero se quedó a ayudar a las personas necesitadas, porque él entendía de que en tiempos de crisis los cristianos no se abandonan los unos a los otros. Y es algo, hermanos, que Jesús nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, cuando dice: en esto conocerán todos en que ustedes son mis seguidores, en que ustedes son mis discípulos. ¿Cuál es la evidencia que Jesús da ahí? En que se amen los unos a los otros. Los que se quedaron la primera vez con la pandemia, la peste negra, era porque amaban a los que estaban enfermos. Martín Lutero se quedó cuando otros huyeron, porque él entendía el mandamiento del Señor: en esto conocerán en que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Hay un trato a otros que se espera de los cristianos. Hay un trato particular hacia mis hermanos que se espera de los cristianos, porque Cristo nos ha dado ese mandamiento: en esto conocerán, que se amen los unos a los otros.
Y el pasaje que hemos leído hoy, encontramos un problema dentro del pueblo judío que ahora Nehemías tiene que solucionar. Y quiero que meditemos en este capítulo en que el temor a Dios y el amor a mi hermano me llevan a cuidar de mi hermano. Piensen eso. El temor a Dios y el amor a mi hermano me llevan a cuidar de mi hermano. Lo que vemos en los primeros 5 versículos es el clamor de los necesitados. Recordemos el contexto. Nehemías había llegado a Jerusalén para reconstruir los muros que habían sido destruidos. Él comienza a planear, él involucra a todo el pueblo, hay enemigos de afuera. Entonces Nehemías estaba ocupado en la construcción de los muros. Nehemías estaba ocupado en la defensa en contra de los enemigos. Lo vimos la semana pasada. Y ahora se le presenta el problema que vemos en el capítulo 5. Sus enemigos eran problemas de afuera, pero el problema que se enfrenta ahora es un problema entre el pueblo. Y lo que estaba sucediendo dentro del pueblo es que había una hambruna, había escasez, había necesidad. Y dentro del pueblo de Israel, unos judíos se estaban aprovechando de esa necesidad y estaban lucrando de aquellos judíos que tenían necesidad. Notamos lo que encontramos en este pasaje. Versículo 1 nos dice que entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres. Se dice que el hecho de que sus mujeres van involucradas en el clamor era algo grande, era algo grave. Pero notamos que el clamor no era contra los enemigos, no era contra Sanballat y Tobías. El clamor de este pueblo y de estas mujeres eran contra sus hermanos los judíos. No eran con los de afuera que querían matarlos, eran con sus propios hermanos los judíos. Dios había mandado en el Antiguo Testamento, les había dado mandamientos específicos acerca de ayudar al hermano necesitado. Por ejemplo, en Levítico capítulo 25, versículo 35, Dios les había dicho: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Si tu hermano tiene necesidad, tú le vas a ayudar, tú lo vas a amparar. Pero lo que estaba sucediendo en este momento en Jerusalén es que habían algunos que tenían necesidad y otros, en vez de ayudarles, se estaban aprovechando de ellos. En vez de ayudarles, estaban aprovechando su necesidad. Porque note lo que dice: hubo clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos. Y había, en versículo 2, note las diferentes categorías de los problemas. Habían unos, versículo 2, habían quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Somos muchos en nuestra familia, dice, y no tenemos suficiente para comer. Entre más hay, más bocas y estómagos que alimentar. Entre menos hay menos problemas. Y algunos eran pobres, eran grandes los números en la familia, y entre más grande, más comida era necesario. Y dicen algunos que por la construcción de los muros habían dejado sus campos y se habían dedicado a la construcción, y por lo tanto había menos grano, y por lo tanto había una hambruna, había hambre entre ellos, y tuvieron que pedir comida prestada para poder sobrevivir. Piense ese dilema. Usted que tiene familia, que tiene niños chiquitos, que no tiene cómo proveer para su familia, que tiene que pedir comida prestada. Préstame unas tortillas, te las regreso después.
Bueno, esas no, otras. Te pago después. Estaba tanta la hambruna que ellos pedían prestado para poder sobrevivir. Luego, versículo 3, que había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Entonces, el primer grupo no tenía propiedad, pero tenía una familia grande. El segundo grupo tenía propiedad, tenían ciertas cosas, pero tuvieron que vender sus propiedades. Hemos empeñado nuestras tierras. ¿Para qué? Nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Hemos pedido prestado, no se lo daban, tuvieron que pedir prestado. Luego los que tenían propiedades tuvieron que vender sus propiedades para poder recibir la comida que ellos necesitaban. Luego, otro grupo, versículo 4, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. ¿Qué está diciendo ahí? El rey requiere impuestos y no tenemos para pagar nuestros impuestos, y por lo tanto hemos pedido prestado para pagar nuestros impuestos al rey. Me llama tanto la atención eso, porque ¿a quién se estaban quejando de esto? A Nehemías. ¿Y quién era Nehemías? ¿Para quién trabajaba Nehemías? Para el rey. El mismo rey que lo había enviado es el mismo rey que les está demandando impuestos, y él, que es trabajador del rey, es un gobernador del rey, a él le están quejando. Hey, el rey nos está exigiendo tanto tributo que no podemos pagarlo, tenemos que sacar dinero prestado, tenemos que sacar cosas prestadas, y es más, para el préstamo que nos dan, tenemos que poner a nuestras propiedades como garantía, como garantía del préstamo que hemos recibido. Y el problema es, ahorita lo vamos a ver, el problema es que encima de estos préstamos les estaban cobrando intereses sumamente elevados. Y ahora ya no podían recuperar sus tierras, no podían pagar las deudas, y después, note lo que sigue diciendo después. Ahora bien, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, versículo 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. Somos familia, está diciendo prácticamente. Nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos, ya no tienen que dar. Dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Ya no tenemos tierra, ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada más que dar a nuestra propia familia. Somos familia, tuvimos que dar a nuestros hijos en servidumbre. Y si eso no es suficiente, y algunas de nuestras hijas lo están ya. No tenemos dinero, no tenemos comida, no tenemos propiedad, no tenemos cómo comprar, no tenemos cómo pagar, nos están exigiendo tanto, nos están cobrando interés, no podemos pagar los préstamos, y por último estamos dando a nuestros hijos y nuestras hijas para pagar la deuda que está sobre nosotros. Y esto era, hermanos, algo que Dios no permitía. Vaya conmigo rápidamente a Levítico 25. Vamos a ver varios pasajes de Levítico hoy. Levítico 25. Levítico 25. 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo.
no lo hará servir como esclavo. Y el problema que estaba enfrentando Nehemías es que a los que se vendieron como esclavos no eran a los babilónicos, no eran a los de Persia, no eran a los de Egipto, eran sus propios hermanos judíos. Eran sus propios hermanos judíos. Se vendieron a servidumbre. Y cuando regresamos a Nehemías, después que dice, y algunas de nuestras hijas están en servidumbre, y luego dice, y no, Nehemías 5:5, y no tenemos posibilidad de rescatarlas. No tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. No tenemos manera de rescatar a nuestros hijos. No tenemos manera de rescatar a nuestras hijas, porque todo lo que teníamos ya le pertenece a otros. Había gran clamor entre el pueblo. Otra versión en este último versículo lo traduce de esta manera: pertenecemos a la misma familia de los que son ricos, y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Gran clamor del pueblo, la gran necesidad, el gran clamor de los necesitados, pobres, sin dinero, sin comida, y ahora sin sus hijos, y ahora no pueden recuperar a sus hijos. Y esto es no con los enemigos, es con los mismos judíos. Del versículo 6 al versículo 3, ahora vemos en los primeros 5 versículos el gran dilema que tenía el pueblo, la gran angustia que tenía el pueblo, y vienen a Nehemías con esa queja. Versículo 6 al versículo 13 encontramos la injusticia corregida, porque notamos en el versículo 6, y antes de ver lo que dice el versículo 6, un escritor dijo lo siguiente: Nehemías sabía que por muy altos, recios y fuertes que fuesen los muros de la ciudad, Jerusalén no sería lugar seguro mientras se tolerasen semejantes abusos. Podemos edificar una gran muralla, podemos defendernos de los de afuera, pero si esa injusticia sigue dentro de las paredes, Jerusalén no va a estar segura. Y el problema no son los de afuera, el problema son los de adentro. Y note lo que hace Nehemías, manso y humilde. No, ¿qué dice el versículo 6? No, versículo 6 dice: y me enojé en gran manera. Note Nehemías, note la reacción de Nehemías. Nehemías escucha la injusticia, el problema que estaba pasando entre los judíos, y lo primero que se nos relata de Nehemías es que él se enojó en gran manera. Interesante que nos recuerda que Nehemías se enojó en gran manera. Hermanos, ¿es problema enojarse? Depende. A veces. Porque vemos a Nehemías que se enoja, y debemos recordar, el enojo en sí no es pecaminoso. El enojo fuera de control es pecaminoso. El enojo causado por orgullo o el egoísmo, eso sí es pecaminoso. El enojo por la injusticia no es pecaminoso. Jesús mismo se enojó por la injusticia que vio en sus días. Entonces Nehemías escucha esto y se enoja en gran manera. Pero notamos algo: Nehemías se enoja, pero no estalla. Nehemías se enoja y no se pone a gritar. Nehemías se enoja y tiene sus emociones y sus sentimientos bajo control, porque se enoja, dice, y luego toma tiempo para meditar. Note lo que dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Y versículo 7 dice: entonces lo medité.
no estalló, no gritó, no se comportó de una manera indecorosa. Se enoja, pero medita. Se enoja, pero toma tiempo para pensar qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir. Nehemías no es arrebatado. Nehemías no es alguien que dice lo primero que viene a su mente. ¿No le ha pasado eso a usted? Que le dicen algo y dice y luego se arrepiente de lo que dijo porque no lo hubiera dicho mejor. Nehemías oyó, se enojó, tomó tiempo para meditar, no dijo lo primero que tenía en su mente, no responde en su enojo, tenía dominio propio de sus emociones. Santiago nos recuerda que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse. Este ejemplo de Nehemías nos enseña que hay un tiempo para meditar y reflexionar en lo que hemos oído. A veces tenemos la tentación de hablar y hablar y hablar. Nehemías nos recuerda, no siempre tenemos que hablar. No hay tiempo para detenerse. Hay tiempo para meditar. Hay tiempo para reflexionar en lo que hemos oído. Nos recuerda que no debemos tener prisa para decir algo cuando se nos dice algo. Nehemías meditó. Nos recuerda que el cristiano tiene dominio propio sobre sus emociones para controlar su enojo, para controlar su lengua. No debemos ser cristianos que no controlamos la lengua. No, el fruto del Espíritu es dominio propio. No podemos decir yo soy así, pues Dios lo puede cambiar. No. La lengua no nos domina a nosotros. Lo que decimos no nos domina a nosotros. El cristiano es controlado por el Espíritu Santo. Nehemías nos modela, le dicen malas noticias, se enoja por lo que le dicen, pero no está ahí, pero no habla, sino que se controla y toma tiempo para meditar. Es un recordatorio para nosotros, hermanos. Prontos para oír, tardos para hablar. Pero no se queda meditando todo el tiempo. Porque medita por un tiempo y luego dice, versículo 7, entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ahora se dirige a los ricos, a los poderosos y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Estaban cobrando interés a sus hermanos. Sus hermanos tenían una necesidad. Y estos ricos que ya tenían más de lo que necesitaban, quizás, estaban aprovechando y era una transacción de negocio la necesidad de sus hermanos, porque le estaban cobrando interés. Y la Biblia Dios explícitamente les dice a ellos, no le cobres interés a tus hermanos. Explícitamente les dice. Note lo que dice Éxodo 22. Éxodo 22 y 25. No de lo que dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Usura es interés, cobrar interés. Si tomares una prenda el vestido de tu prójimo, si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás. Porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo, en que dormirá. Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. ¿Qué está diciendo? No le vas a cobrar impuestos. Y si pone como garantía su vestido, al final del día se lo regresarás, porque él lo necesita.
Si pone por garantía sus tierras, recuerde que Dios pusieron por garantía sus tierras, pero necesita su tierra para el sustento de su familia, se los vas a regresar. Pero ellos no se los estaban regresando, ellos estaban cobrando interés y aprovechándose de la necesidad de sus hermanos. Levítico capítulo 25, el libro que sigue. Leímos el 35, Levítico 25, 35, dice: y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Pero nota el 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Otra vez, no le vas a cobrar impuestos a tu hermano pobre que tiene necesidad. Luego, Deuteronomio, capítulo 23. Versículo 19. Deuteronomio 23, 19 dice: no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella. ¿Qué les está diciendo a ellos? No te aproveches de la necesidad de tus hermanos. No está diciendo que no les prestes dinero. No le cobres interés en el dinero que les prestes a tus hermanos. No les cobres interés en su necesidad porque no tienen cómo pagar. No le vayas a quitar de lo que ellos viven porque luego no tienen cómo sobrevivir. Entonces no vayamos a salir de aquí y me vaya a malentender y que si usted tiene un negocio y le pide dinero prestado a su hermano, dice: no, la iglesia no me cobra interés. Está hablando de los pobres en necesidad, no para un negocio, eso es otra cosa. Está hablando de los pobres en necesidad. Si tu hermano empobrece y necesita ayuda, tú le vas a ayudar y no vas a sacar ganancia de la necesidad de tu hermano. ¿Y qué estaban haciendo en Nehemías? No había comida y ellos estaban sacando ganancia de los hermanos. Y Nehemías los confronta. Regresamos a Nehemías. ¿Exigen ustedes interés de vuestros hermanos? Versículo sigue diciendo: y convoqué contra ellos una gran asamblea, toda la asamblea, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Qué les está diciendo? Nosotros, Nehemías y su familia, sus amigos, no sé quiénes, pero nosotros nos hemos esforzado para comprar a nuestros hermanos de servidumbre de las naciones vecinas. Y ahora ustedes los quieren volver a vender cuando nosotros estamos trabajando para ponernos en libertad. Note lo que les dice otra vez. Les dije, versículo 8: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos? ¿Y serán vendidos a nosotros? En otras palabras, nosotros estamos tratando de liberarlos y ustedes los están vendiendo. Y luego quieren que nosotros se los volvamos a comprar otra vez. ¿Dónde cabe eso entre el pueblo de Dios? Luego sigue diciendo: y vosotros vendéis aún vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Otra versión dice: venderéis a vuestros hermanos para que sean vendidos a nosotros. ¿Qué respondieron ellos? No respondieron nada, porque sabían que Nehemías tenía razón. Sabían que Nehemías estaba diciendo la verdad y callaron, pues no tuvieron que responder. Recuerde con quién está hablando Nehemías: con los nobles, con los ricos,
con los que apoyaban quizás financieramente a la construcción, pero a Nehemías no le importó. La injusticia es injusticia, sea quien sea, especialmente de los cristianos. No le importó que eran los ricos, no le importó que eran los nobles. Les dice, y note lo que les dice ahora en el versículo 9, y dije, no es bueno lo que están haciendo. No es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? ¿Qué les está diciendo eso? ¿No se van a conducir ustedes en el temor de Dios para que las otras naciones no se burlen de nosotros? Y la idea que está dando ahí es, un escritor lo puso de esta manera: los de afuera, las naciones vecinas, van a decir, mirad esos judíos que profesan tanta devoción a su Dios y se portan tan bárbaramente unos con otros. No hay nada que desacredite tanto la profesión de fe cristiana como la mundanidad y el egoísmo de los que la profesan. Escuchen eso, lo que está diciendo este escritor y lo que nos está diciendo Nehemías. ¿No se van a portar ustedes en el temor de Dios para que las naciones vecinas no se burlen de nosotros? Van a decir, miren estos judíos que dicen que son religiosos y que sirven a un Dios santo, y miren cómo se tratan entre ellos. Y no hay nada más, dice el escritor, que desacredite el mensaje del evangelio que los cristianos que se están tratando bárbaramente entre ellos. Bárbaramente entre ellos desacredita el mensaje del evangelio de Jesucristo. Es una lección para nosotros, hermanos. Es una lección para nosotros. Jesús dijo, en esto conocerán todos que son mis discípulos, que se amen los unos a los otros. Pero si no nos amamos, si nos tratamos bárbaramente, ¿qué les dirá eso a los de afuera que están viendo el testimonio de los cristianos? ¿No se van a portar con temor de Dios? ¿No es bueno lo que hacen? Versículo 10, también yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gramamán. Recuerden, el problema no es prestar el dinero, el problema es cobrar los intereses. El problema es hacer ganancia con la necesidad y la escasez de mis hermanos. Porque Nehemías lo estaba haciendo y luego les reta a ellos. Versículo 11. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero. La centésima parte del dinero se cree que está hablando del interés que estaban cobrando, y se cree que está hablando del 1% al mes, que serían 12% el interés que le estaban cobrando. Se cree. La centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? ¿Cómo vamos a solucionar esta injusticia? Dice Nehemías. No solo dejen de hacerlo, sino regresen todo lo que le han quitado. Regresen todas las tierras, todas las viñas, todo lo que tienen de ellos, todo el dinero, todo el aceite, todo el grano. Regrésenle todo lo que le han quitado a ellos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Siglo 12. Y dijeron, lo devolveremos. Y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. ¿Y qué hizo Nehemías? Convoqué a los sacerdotes, les hice jurar que harían conforme a esto. En el versículo 13, Nehemías habla de una maldición. Además, sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Si no cumplen su promesa de hacerlo, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades, que les quite todos a ustedes también, si no hacen lo que ustedes dijeron que iban a hacer. Pero lo que me llama la atención, que toda la congregación respondió, amén. ¿Qué significa amén? Que así sea, que así suceda, que así sea. Pero también me llama la atención lo que hicieron después de eso. Y respondió toda la congregación, amén.
¿Y qué hicieron? Y alabaron a Jehová. Piensa en eso. Piense lo que acaba de suceder. Piense qué estaban haciendo ellos. ¿Estaban haciendo algo bueno? No, estaban pecando. Estaban desobedeciendo el mandamiento de Dios. Se estaban aprovechando de sus hermanos. ¿Y qué hizo Nehemías? Los confrontó. Les dijo: lo que están haciendo es malo. No están caminando en el temor de Dios. No pueden seguir haciendo eso y ser testimonio a las demás naciones. Tienen que arreglar eso, corregir eso, arrepentirse de eso. Tienen que devolver todo lo que acumularon al tomar ventaja de sus hermanos. Entonces, ¿Nehemías los fue a elogiar? No. Nehemías les fue a decir: good job, buen trabajo que están haciendo. No, Nehemías los reprendió. Y Nehemías los confrontó. Y Nehemías les demostró su error. Y Nehemías le demostró que estaban malos delante de Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Reconocieron que estaban mal, se arrepintieron y acordaron de regresar todo lo que ellos habían acumulado de sus hermanos. No se enojaron al ser reprendidos. No se molestaron, por lo menos el texto no nos dice, no se molestaron que Nehemías los confrontó y los corrigió y les hizo que cambiaran lo que estaban haciendo. No murmuraron contra Nehemías porque ahora estaba quitando el dinero de sus bolsas. No hicieron nada de eso. Alabaron al Señor. Hermano, ¿cómo reacciona usted cuando lo corrigen? ¿Cómo responde usted si un hermano, si el pastor, si un líder le llama la atención de algo que no está bien? No solamente por preferencia, porque hay cosas que tenemos preferencia, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Hermano, hermana, no está haciendo esto correctamente por esto y esto. La Biblia dice eso. ¿Cómo respondemos nosotros? ¿Nos alegramos? ¿Le decimos gracias Dios? Amén, hermano, tiene razón, hermana. ¿O nos enojamos? ¿Cómo me van a corregir a mí? Mire cómo comenzamos a ver las faltas de los demás. Me llamó tanto la atención que Nehemías los confrontó, Nehemías los reprendió, Nehemías los corrigió y ellos dijeron: tienes razón, vamos a arreglar eso. Amén, y alabaron al Señor. Hermanos, una marca de madurez es que el cristiano no se enoja cuando es corregido en su error. Una marca de madurez es que el cristiano no se enoja cuando es corregido en su error. Y si usted es corregido en su error, yo también, y me enojo, es una marca de inmadurez. Es una marca de inmadurez. Ellos sabían que lo que habían hecho era malo. No podían responder a Nehemías porque Nehemías estaba en lo correcto. Nehemías tenía la razón. Y creo yo, hermanos, la corrección bíblica nos libra del mal camino. Nos libra Dios cuando nos corrige por medio del hermano, por medio del pastor, por medio de la predicación. Dios nos está librando de ir tras nuestro mal camino. Cuando Dios nos corrige, la corrección es la misericordia de Dios, librándonos de nuestro pecado, librándonos de nuestro mal camino, librándonos de las consecuencias de nuestro pecado. Y por lo tanto, cuando Dios me corrige por su palabra, por la predicación, por el pastor, por el hermano que lo hace bíblicamente, no me tengo que enojar, porque Dios está tratando de librarme del error, del pecado, de la maldad. Ellos alabaron a Dios. Reflexione usted. ¿Cómo reaccionó ayer? No literalmente ayer, pero en el pasado.
cuando lo han corregido? ¿Y cómo reaccionará el día de mañana cuando lo corrijan o la corrijan? Porque, hermanos, no sé si voy a burst your bubble, dicen en inglés, a explotar su, no sé cómo dice. Usted no es perfecto, ni yo tampoco. Usted va a cometer errores, yo también. Y usted va a ser corregido por esos errores, y yo también. La marca de madurez no es enojarnos cuando somos corregidos, es ver la corrección de Dios como su misericordia de librarnos del mal camino. Pablo corrigió a Pedro en Gálatas por su hipocresía, y Pedro no hizo un escándalo de eso, recibió la corrección y siguió adelante. Hermanos, la corrección de Dios es su misericordia para librarnos del mal camino, para librarnos de nuestro pecado y para librarnos de nuestras malas decisiones. Pueblo alaba a Dios, y luego el pueblo hizo conforme a lo que Nehemías había dicho. Entonces, como hemos hablado, el temor a Dios y el amor a mi hermano me lleva a cuidar a mi hermano. En versículo 14 al 19 vemos ese temor a Dios y ese amor al hermano modelado, porque ahora Nehemías se pone como ejemplo del temor a Dios y el amor al hermano. Nota lo que dice 14 también: desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué está diciendo aquí? Él es gobernador de Jerusalén. El rey de Persia lo mandó como el gobernador de Jerusalén, y como gobernador él tenía un derecho de comida, de cierto pan, de que pagaban a él o le daban a él para su sustento, para su comida. Entonces, como gobernador tenía ciertos derechos. Luego dice él: yo en 12 años, yo y mis hermanos no comimos el pan del gobernador. Luego dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así. Entonces, el pueblo estaba en una hambruna, tenía necesidad. Nehemías, como gobernador, tenía derecho de tomar cierta pan, cierto grano para su sustento. Tenía el derecho de tomarlo. Él dice: en 12 años yo no lo tomé. Los que venían antes de mí lo tomaron, se aprovecharon, le pusieron carga al pueblo, sus asistentes abrumaron al pueblo. No les importó la condición y la escasez del pueblo, sino que ellos querían lo de ellos porque era su derecho. Y Nehemías dice: yo no lo hice así. Yo no lo hice así. ¿Y por qué no lo hizo así? ¿Qué nos dice el pasaje? Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. ¿Por qué no se aprovecha de los hermanos? Porque él temía a Dios. ¿Por qué no tomaba lo que era su derecho? Porque él le tenía temor a Dios. Proverbios nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la sabiduría me lleva a tomar decisiones sabias. Y la sabiduría nos lleva a actuar conforme al temor de Dios. Nehemías no lo hizo porque temía a Dios. Y hermanos, nuestro temor a Dios nos lleva a actuar de cierta forma. Temor no habla de miedo. Temor es respeto, es reverencia. Nosotros debemos de respetar a Dios, reverenciar a Dios. Y cuando respeto a Dios, el temor que le tengo a Él me lleva a obedecerlo. ¿Por qué obedezco? Porque temo a Dios. Porque le tengo reverencia a Dios. Porque tengo respeto a Dios. El temor a Dios nos lleva a reverenciar su nombre. El temor a Dios nos lleva a comportarnos de cierta manera. El temor a Dios nos lleva a apartarnos del mal. El temor a Dios nos lleva a decirle no a ciertas cosas y sí a ciertas
cosas. El temor a Dios en el contexto de Nehemías me impide aprovecharme del hermano en su necesidad. El temor a Dios me lleva a cuidar a mi hermano antes de aprovecharme de la necesidad de mi hermano. Y dice un escritor que la profundidad de la reverencia a Dios de uno va a determinar sus decisiones. ¿Teme a Dios usted? ¿Le tiene respeto a Dios, reverencia a Dios, lo suficiente para conducirlo a obedecer sus mandamientos? Lo suficiente para apartarse del mal. Lo suficiente para conducirse de tal forma que agradamos a Dios. Pero el temor a Dios se manifiesta en el amor a nuestros hermanos. Porque note lo que dice Nehemías: estos otros se aprovechaban del pueblo, yo no lo hice así a causa del temor de Dios. Versículo 16: también en la obra de este muro restauré mi parte. ¿Qué está diciendo? Yo me puse a trabajar. Si el gobernador no trabajaba, ¿cuál era el problema? Era el gobernador no se metía a hacer eso. Pero dice, no. Yo no me aproveché del derecho que tenía, y es más, me puse a trabajar. Yo construí mi parte del muro. No estaba preocupado por su comida, no estaba ejerciendo sus derechos como gobernador. Él se puso a trabajar. Él se puso a servir. Su temor a Dios lo llevó a enfocarse en aquello que le había dado Dios que haga, no en sus derechos personales. Pero ¿por qué la construcción del muro mostraba amor a sus hermanos? Porque ¿qué iba a hacer el muro? Pues iba a proteger de los ataques de afuera. Y cuando él ayudaba, el muro se terminaba más luego, había protección para los hermanos. Entonces, se puso a trabajar. Versículo 16: también en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad. No compramos propiedades, no adquirió tierras. Los gobernadores anteriores lo hicieron, él no lo hizo por temor a Dios. Luego sigue diciendo: y todos mis criados juntos estaban ahí en la obra, puso sus recursos a la obra. Versículo 17: además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que había alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador. ¿Por qué? Porque la servidumbre de este pueblo era grave. En vez de quitarle comida al pueblo, él estaba alimentando a más de 150 personas en su casa. ¿Y por qué? Primero por el temor de Dios, y luego por el amor a sus hermanos. Porque la necesidad de sus hermanos era tan grande. Nehemías, hermanos, me recuerda de alguien que se abstiene de sus derechos por el bienestar de otros. Alguien que se abstiene de sus derechos por el bien de otros. Pone a un lado sus derechos por el bien de otros. ¿Sabe de quién es una sombra eso? De Cristo. De Cristo, que siendo Dios, puso a un lado sus derechos de Dios. Puso a un lado sus privilegios de Dios. Y vino a la tierra por el bien de otros. Y vino a la tierra a morir y a dar su vida en sacrificio por el pecador. Siendo Dios, se apartó de sus derechos de Dios y sus privilegios de Dios, y vino a dar su vida por el pecador. Nehemías pone a un lado sus derechos por temor a Dios y por amor a sus hermanos. Por temor a Dios y por amor a sus hermanos. El amor a mi hermano me lleva a considerar la situación de mi hermano. Si yo veo a mi hermano en necesidad y yo puedo ayudarle, el temor a Dios y el amor a mi hermano me ha de llevar a ayudar a mi hermano. El amor a mi hermano me lleva a ayudarle a la medida que yo puedo en su problema.
El amor a mi hermano me lleva a abstenerme de ciertos privilegios por amor a mi hermano. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y notamos lo último que vemos en este pasaje, versículo 19. Después que relata todo lo que él había hecho, el modelo del temor y el amor, y luego dice versículo 19, acuérdate de mí para bien. Volvemos a ver el patrón que Nehemías nos está dejando hasta este momento en Nehemías. Cuando recibe las noticias, ora, medita a Dios, no actúa impulsivamente, lidera con sabiduría y justicia, y aquí lo vemos otra vez orando a Dios. ¿Y qué le pide a Dios? Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice para este o por este pueblo. Nehemías le pide a Dios que no se olvide lo que él había hecho por el pueblo. Piensen en eso. Nehemías le pide a Dios que se acuerde de todo lo que él había hecho por el pueblo. Entonces, ¿usted cree que Dios se olvida las cosas? No. ¿Usted cree que Nehemías creía que a Dios se le olvidan las cosas? No. Nehemías no espera que el pueblo se acuerde. Nehemías no espera recompensa del pueblo. Nehemías se dirige a aquel que sabe todo, que lo ve todo y puede recompensar adecuadamente el trabajo, el sacrificio, el servicio, el bien que le hace a otros. Hermanos, tenemos mucho que aprender de Nehemías. No espere recompensa aquí en la tierra. No espere que los hermanos lo reconozcan o que digan, wow, ¿qué trabajo estás haciendo? Posiblemente lo reconozcan, pero van a haber cosas, hermanos, si usted lo hace sinceramente, que nadie se va a dar cuenta que usted hizo algo por los hermanos. Y aquí hay hermanos quizás que saben que otro hermano de aquí le ayudó en su necesidad y nadie más sabe. Y está bien que nadie más sepa, porque nadie más tiene que saber, pero el que lo ve todo, él lo vio. Él lo vio. Y no estamos buscando que nos reconozcan, no estamos buscando ponerlo en las redes sociales, no estamos con nada. Buscamos, por el temor de Dios y el amor a mis hermanos, cuidar y ayudar a mis hermanos en sus momentos de necesidad. Y si nadie se da cuenta de esa ayuda, no importa. Eso Nehemías, Señor, acuérdate. Acuérdate del bien que le estoy haciendo a este pueblo. Y usted también, mi estimado hermano, mi estimada hermana, obre de tal forma que revele que usted teme a Dios. Sirva a los hermanos de tal forma que usted tiene amor por los hermanos. Y ponga en las manos de Dios su recompensa. Ponga en las manos de Dios su recompensa. Y si nadie más nos acompaña en nuestro servicio, ponga en las manos de Dios su recompensa. Y si nadie más se da cuenta de nuestro servicio, ponga en las manos de Dios su recompensa. Y si nadie más me elogia por lo que estoy haciendo, ponga en las manos de Dios su recompensa. Acuérdate de mí, oh Dios, para bien, por todo el bien que le estoy haciendo a este pueblo. El temor a Dios y el amor a mis hermanos me lleva a cuidar, ayudar a mis hermanos en su necesidad. Nos ponemos de pie. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos nuevamente. Porque tú eres bueno, Señor. Gracias por Cristo que puso a un lado sus derechos y sus privilegios como Dios para venir a este mundo y entregar su vida por el más vil pecador. Y como dijo Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Y cuando analizamos nuestra vida, nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos, a veces podemos llegar a la misma conclusión de Pablo: yo soy el más vil de los pecadores. Pero gracias a Cristo, gracias por su sacrificio, gracias por su gracia inmerecedora que nos ha rescatado y nos ha salvado. Y gracias que nos ha introducido a una familia grande, Señor, donde podemos modelar el temor que te tenemos a ti y el amor que tenemos a nuestros hermanos, para estar allí en los momentos difíciles, en la ayuda necesaria. No aprovecharnos de la necesidad, no aprovecharnos de los problemas de nuestros hermanos, sino con amor servir, sin intereses. Que podamos poner en tus manos nuestra recompensa, Señor. Que no la busquemos aquí. La recompensa que podamos recibir aquí es pasajera, es temporal, se queda aquí. Pero que podamos llegar al cielo. Que podamos, mientras llegamos al cielo, hacer tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, la polilla no quita, no se la come, Señor, sino que la encontraremos allá. Así es que tu pueblo en esta mañana permite que podamos meditar en esta palabra, permite que seamos maduros, Señor, para no enojarnos, no alterarnos cuando somos corregidos en nuestro error. Que tengamos la humildad de reconocer y tengamos la humildad de darte las gracias a ti que nos libras de esa perdición y de ese pecado. Gracias te damos en esta tarde por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.